excellent, and dynamic. Exidy. Exidy, una compañía especialista en el tren motriz, está dedicada a lograr calidad y rendimiento, como también una operación fácil y confiable. El embrague es el mecanismo que permite insertar suavemente las diferentes marchas o interrumpir la energía del motor a la transmisión. El plato del embrague y el volante motor giran siempre junto con el motor. Cuando el plato presiona al disco del embrague contra el volante, el torque del motor se transmite a la transmisión. Cuando el conductor pisa el pedal del embrague, libera la presión sobre el disco del embrague contra el volante motor, desacoplando el disco del embrague. En este estado, el torque del motor no se dirige a la transmisión. La separación entre el disco del embrague y el plato de presión cuando está desacoplada es aproximadamente de 1.0 milímetros para los vehículos de pasajeros y los livianos y de 1.5 milímetros para vehículos comerciales medianos y pesados. Este acoplamiento y desacoplamiento es el principio básico del embrague manual. El resorte del diafragma en el plato del embrague tiene forma de disco y presiona el plato controlando la cantidad de presión aplicada. A la presión en el resorte del diafragma se le llama fuerza de compresión. El gráfico que muestra este cambio en la fuerza de compresión se le conoce como la carga de la abrazadera. Es el rango de uso del disco del embrague. Si el desgaste excede el rango, será imposible obtener la fuerza de compresión necesaria y el embrague se deslizará. La carga liberada por el resorte del diafragma y la de la presión de la placa viaja cuando se desacopla el disco del embrague, como se ve en este gráfico, y es la característica de liberación. En la placa del embrague hay otras piezas como los anillos que sirven como fulcros para la operación del resorte del diafragma, las correas que aseguran la placa de presión. La misma placa del embrague contiene todas estas piezas. Observando el ensamble del disco de embrague, el torque del motor se transmite de la placa al forro. La placa de amortiguación apoya al forro, lo que hace posible el control del embrague semiacoplado. El torque del motor se transmite a la placa de retención y al plato del embrague manteniendo la unidad del ensamble, mientras activa los resortes de torsión. La función principal de los resortes de torsión es absorber las fluctuaciones que se presentan con las revoluciones del motor. Finalmente, el torque del motor llega a la transmisión por vía del cubo acanalado. Las fluctuaciones de la revolución del motor en marcha mínima son absorbidas por el cubo estriado, compuesto de dos piezas, acoplado con varios resortes amortiguadores y previene el traqueteo cuando las fluctuaciones pasan a la transmisión. El choque, al acoplar el embrague mientras se acelera, lo absorbe un resorte de torsión como este. Los resortes cónicos, la arandela y el plato de fricción funcionan para que los resortes de torsión dejen de vibrar, reduciendo el ruido y la vibración. Cuando se frenan con el motor, los resortes de torsión se comprimen en la dirección opuesta a cuando se acelera para absorber el choque de la desaceleración.
Al conducir a una velocidad constante, las fluctuaciones de la revolución del motor son absorbidas por los resortes de torsión y las arandelas de fricción que reducen el ruido que pasa a la transmisión y al engranaje del diferencial. Ahora observemos algunos puntos importantes sobre el reemplazo de un embrague. Cuando se ordena un embrague para reemplazar, es necesario comprobar el modelo y el año del vehículo, además el tipo de motor. Debe asegurarse de solicitar el reemplazo del embrague correcto. El embrague es un componente muy delicado. Si el disco del embrague está dañado o deformado por un mal manejo, tendrá un contacto disparejo con el volante motor y con el plato de presión, previniendo que el torque del motor se desacople. El plato del embrague debe manejarse con cuidado. Si se cae, la horquilla se puede doblar, evitando el desacoplamiento o generando ruido. Una peor deformación afectará la posición de los huecos del pasador y la instalación sería imposible. Después de asegurar la transmisión con un gato, quítela y baje la transmisión, así el cigüeñal y el árbol superior estarán alineados en el mismo eje. Después de quitar el embrague, confirme que no hay una fuga de aceite en el sello del cigüeñal, la transmisión, el cilindro de la operación, el distribuidor o el aumentador de presión del embrague. Confirme que no hay un desgaste irregular o uniforme o una distorsión termal en la superficie del volante motor cuando tiene contacto con el disco del embrague. Si ocurre alguno de estos problemas, reemplace el volante motor con uno nuevo o repare el desgaste de las superficies apropiadas. El cojinete o collarín de salida siempre se debe sustituir por uno nuevo. Asegúrese de que no hay ni un daño ni una fuga de aceite y que el cojinete gira suavemente. Algunos platos del embrague se jalan y se puede desacoplar el embrague jalando el resorte del diafragma. El plato del embrague de tirón de Exidy usa un mecanismo para quitar y reemplazar el cojinete fácilmente. Finalmente, confirme que no hay un movimiento en el árbol superior y revise el desgaste de los dientes. Maneje el embrague con cuidado y use guantes de algodón limpios. Si el embrague se maneja con las manos o los guantes sucios, la grasa puede ensuciar el material de los forros, el plato de presión o el volante motor, generando ruido, desacoplamiento, derrape o vibración. Revise el disco del embrague a instalar para confirmar que los forros no estén desportillados y que no hay rasguños en los dientes del cubo. Si no hay ningún problema, ajuste el disco en el árbol superior de la transmisión, asegúrese de que gira sin problemas. Después de asegurarse de que el disco del embrague gira suavemente, quítelo del árbol superior y utilice un cepillo para aplicarle grasa a los dientes estriados del cubo y los del árbol superior. Reajuste el disco del embrague sobre el árbol superior y limpie cualquier exceso de grasa. El exceso de grasa puede propagarse causando ruido o un derrape.
Asegúrese de que no hay ni rasguños ni defectos en las superficies de fricción del plato de presión. Si no hay problemas, desengrase las superficies de fricción del plato de presión, como también del volante motor. Al instalar el embrague con una herramienta de alineación para centrar el disco del embrague, alinee el plato del embrague con los pernos del pasador del volante motor y apriete por lo menos 3 pernos diagonalmente opuestos temporalmente. Si no los aprieta, el plato de embrague podría caerse y causar una lesión. Antes de acabar de apretar los pernos, revise que el disco del embrague está centrado. Ahora apriete los pernos, de acuerdo al torque especificado, alternando las posiciones diagonalmente opuestas. No utilice una llave de impacto para apretar los pernos. Las diferencias en la altura del diafragma podrían causar ruido u otros problemas. Los platos del embrague para vehículos medianos y grandes se ajustan con pernos, alambres y platos rojos para un ensamble temporal. Después de instalar el embrague, asegúrese de quitar las piezas temporales, ya que si no se quitan, causarán que el embrague se deslice o se obstruya. Antes de reconectar la transmisión al motor, observe si hay rasguños en la carcasa de la cubierta o en el motor y limpie las superficies con un trapo limpio. Si observa rasguños, repárelos. Cuando reensamble la transmisión, colóquela de tal manera que el cigüeñal y el árbol superior estén alineados en línea recta. Mientras que alinea los dientes, inserte completamente el árbol superior en la lengüeta del disco del embrague de un solo movimiento. Interrumpiendo el movimiento o forzando el árbol superior podría dañar los dientes del cubo y podría causar un fallo en el desacoplamiento. Después de asegurarse que el árbol superior está insertado totalmente en el cubo, colóquelo en línea recta con los pernos del pasador de la carcasa. Después de revisar que la cubierta del embrague está completamente en contacto con la superficie de montaje del motor, apriete los pernos de la cubierta con el torque apropiado, alternando entre posiciones diagonalmente opuestas. No use una llave de impacto para apretar los pernos, ya que el árbol superior podría moverse de su centro. Para que los productos de XD funcionen bien y eficientemente, se deben manejar e instalar de manera correcta. XD ha introducido el equipo con la más avanzada tecnología y calidad líder en la industria, y usted puede usar los productos de XD con toda confianza. Los avanzados sistemas de prueba verifican la durabilidad de los productos de XD para ofrecer una calidad superior. El excepcional rendimiento es garantizado por un sistema comprensivo de producción desde el diseño hasta la entrega del producto, como también con un sistema riguroso del control de calidad. La línea completa de conjuntos de embragues, embragues de carreras y otros productos de XD se ha diseñado para satisfacer los requisitos de cualquier cliente. XD ha desarrollado un programa para que el cliente le suministre con la información sobre sus productos de clase mundial, conocidos por su alta calidad y confiabilidad. Además, XD contribuye a la evolución del mundo motorizado, ya que es el líder de manufactura de equipo para el tren motriz.